Y dentro de esos años de ministerio, el Señor les concedió la bendición y el privilegio de poder servir en este lugar por 10 años. Y esos 10 años, hermanos, en los que este hermoso matrimonio de siervos pudieron estar en este lugar, lo único que podemos decir es que se dejaron guiar por Él, pudieron caminar en su voluntad. Como iglesia, en ese momento fuimos una iglesia, vamos a llamarlo así, sin jactancia, creo que una iglesia obediente, y por lo cual yo creo que a partir de ese entonces, hermanos, se marcó un después en el rumbo de este lugar, y que hoy en día podemos seguir disfrutando de lo que se sembró hace aproximadamente unos 28 años más o menos que llegaron ellos aquí. Y quiero dar la más cordial bienvenida al hermano Juan Antonio, su esposa María Luisa Aguilar, a quien es un privilegio poderlos tener esta tarde, hermanos, y sean bienvenidos esta tarde. ¿Cómo les decimos a los hermanos? Bienvenidos. Quiero aprovechar para decir entre paréntesis que aquí están los culpables, por decirlo entre comillas, de este matrimonio que me impulsó siempre en mi vida espiritual, hermanos. Para mí ellos son unos padres espirituales. Y hace muchos años me acuerdo que el hermano Juan Antonio me animó a predicar por primera vez en este lugar. Y yo estaba bien valiente, ¿verdad? Estaba yo bien temeroso, hermanos. Pero algo que agradezco a Dios por la vida de este hermoso varón es porque Dios siempre le dio una visión para, vamos a llamarlo así, para poder detectar talentos. Y muchos de ellos, no es que yo me quiera decir, qué talentoso eres, sino voy al siguiente comentario, que dentro de esa visión que Dios le dio, en ese periodo se levantaron muchos jóvenes que hoy en día son pastores y que están sirviendo a nuestro Dios en diferentes lugares para honra y gloria de nuestro Dios. Así que públicamente les agradezco, hermano Juan Antonio, hermana María Luisa, por impulsarme espiritualmente, y mucho de lo que soy ahora es gracias a la inversión de ellos en mi vida. Así que es un privilegio tenerlos aquí en esta tarde noche, y vamos a darle el tiempo a nuestra hermana María Luisa, ¿sí? Para darle tiempo a ella esta tarde. Adelante, hermana. Inalámbrico. Okay. Pues hermanos, ay, Dios mío. Pues buenas noches, hermanos. Ay, no sé, hay algunos no los puedo ver hasta allá, ¿verdad? Pero yo pensé que no iba a tener que usar los Kleenex, pero Rubén siempre me hace llorar, porque siempre me hace recordar muchas cosas. Y pues hermanos, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, mijo, sí, está bien. Yo le digo a mi esposo que yo soy maestra chafita, porque yo siempre necesito pizarrón, ¿verdad? Entonces no sé si los hermanos de ella se pueden venir para acá, o ponemos el pizarrón más en medio, ver cómo sea mejor, porque pues yo sí soy de pizarrón todavía, ya de gis no, ¿verdad? Pero de plumón y de toda la cosa. Ahí está bien, hijo, pero si la ven los hermanos, ahí está bien. Ok, mis hermanos, bueno, gracias hermanos por ser obedientes. Y como dice Rubén, sí, fue una iglesia obediente. Y por eso se pudieron hacer muchas cosas para gloria de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, cuando la hermana Liz nos invitó, yo le dije, bueno, sobre qué es el énfasis y todo. Y como las mujeres siempre habló mucho y no le entendí nada cómo era la cuestión, ¿verdad? Hasta que después ya tuvimos que volver a ponernos de acuerdo. Muy bien.
Y lo que yo les quiero compartir ahora, mis hermanos, tiene este título. Y quiero que pongan atención al título, porque sobre eso vamos a trabajar. Sobre eso vamos a trabajar ahora, mis hermanos, y después se los voy a preguntar. El título es, la clave está en mi respuesta a la pregunta de Jesús, ¿me amas? Ok, la clave está en mi respuesta a la pregunta de Jesús, ¿me amas? ¿Quién me lo puede repetir el título? Muy bien, entonces la clave está en mi respuesta a la pregunta de Jesús, ¿me amas? Y cuando nos ponemos a pensar si Jesús nos dice, ¿me amas? ¿Qué contestamos luego? Que sí, ¿verdad? Pero vamos a ver si es cierto. Entonces, mis hermanos, la hermana Liz me dijo que ya tienen 6 años leyendo la Biblia completa. ¿Me dijo la verdad? Ok, 6 años ya leyendo, la verdad es excelente. Nosotros en la iglesia ahora en Salamanca, ya no está pastoreando mi esposo, pero justo anoche le decía, híjole, y eso que ya estás jubilado, tiene clases del seminario, tiene clases de la escuela dominical, nos toca todo lo del discipulado y enseñanza en la iglesia. Tenía que estar como ayudándole al pastor en algunas cosas que le falta. Le digo, bueno, que ya estás jubilado, Aguilita. ¿Qué sería si todavía estuvieras activo, no? Pero gracias a Dios que todavía a sus 60. ¿Y cuántos tienes, Aguilita? Ajá, ya va a cumplir 68. Ah, también, entonces casi está igual de viejito que la iglesia, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar, mis hermanos, 5 cosas que hay que hacer después, más bien 6, que hay que hacer después de leer la Biblia. Y vamos a usar nuestra mano. Y seguro ustedes ya se lo saben porque en muchos discipulados se usa eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Primero, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, aplicar y compartir. ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es lo básico? Lo básico. Oír. Luego, leer, estudiar, memorizar, que algunos dicen que, ¿qué? Que no pueden, que no se les pega nada, que yo ya estoy viejo, tarará, tarará. No es cierto. Luego, después de memorizar, ¿qué? Meditar, luego aplicar y compartir. ¿Qué de todo eso después de que han leído la Biblia ya entera por 6 años? Se les complica más, mis hermanos. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, aplicar o compartir. ¿Quién me quiere decir? Aplicar. Ajá. ¿Quién tiene otra opinión que no sea aplicar? ¿Qué otra cosa se les complica más? ¿Memorizar? Muy bien. ¿Quién más? Compartir. Ajá. Desde leer a veces, ¿verdad? Y a veces leemos y a veces los que somos dados a hacer listas de lo que tenemos que hacer cada día, a veces ponemos en la lista devocional. Pero caemos en el error grave de poner en mi devocional como una cosa más por hacer ese día y pierde completamente el sentido de encontrarnos con Dios. Entonces, es importante que después de que ya leyeron la Biblia por 6 años, cada año entera, lo que les iba a decir de nuestra iglesia allá en Salamanca ahorita es que estamos transcribiendo la Biblia. ¿Nos faltan cuántos libros para terminar el Nuevo Testamento? 9, ¿me dijiste? 7 para terminar el Nuevo Testamento. Y ya nos duele la muñeca. Porque, ay, Dios mío, Marcos tiene capítulos de 75 versículos, se pasó Marcos. De verdad. 75 versículos, están bien largos los capítulos, pero ya nos faltan 7 para terminar el Nuevo Testamento. Y uno pudiera decir, ay, ¿qué es eso de estarle escribiendo? Pues mientras más sentidos usemos, más aprendemos. Y cuando tú lo vas leyendo, yo de repente lo transcribo en diferente versión de la Reina Valera y en una de Palabra de Dios para Todos en el libro de Hebreos decía, como si ustedes estuvieran viendo a Cristo siendo crucificado. Y a mí me pegó mucho esa frase, como si lo estuvieras viendo que está siendo crucificado. Y muchas veces te cambia, te da un panorama un poco más amplio leerlo en varias versiones.
Entonces, mis hermanos, pero después de eso, les voy a hacer una pregunta de Kinder -1. ¿Qué han encontrado en la Biblia? ¿Quién es el personaje principal? Al leer la Biblia entera por 6 años, ¿quién es el personaje principal? El Señor Jesucristo. Por eso le digo que es una pregunta de Kinder -1. Todos podemos decir eso. Pero ¿qué tanto, mis hermanos, estamos conociendo lo que hay en el corazón de Dios? Yo puedo decir que conozco a Jackie y ahorita yo ni la reconocía y con el cubrebocas menos, ¿verdad? Pero hace muchos años que no la veo y ya no sé de su vida mucho. Pero con el hermano Rubén, sí. ¿Por qué? Por la relación cercana que tengo con Rubén. A Patti, yo sé de Patti también. ¿Por qué? Por la relación cercana que tengo con Patti. ¿Qué pasa a veces, mis hermanos, en este asunto con Dios? Leemos de Dios, sabemos de Dios, predicamos de Dios, pero ¿qué nos falta? Conocer el corazón de Dios. Entonces, tú puedes conocer el corazón de Dios y hay muchos anhelos que Él tiene, pero hay uno que es el que la hermana Liz nos dijo que quiere que enfaticemos, y es el amor que Dios tiene por los perdidos y por la gente que no le conoce. Ahora tú vas a decir, oh, yo pensaba que iba a ser como más divertido el asunto. Pero si tú vas a la palabra, tú te vas a encontrar que Dios ama a las naciones. Y no estamos diciendo de naciones, de países. Estamos diciendo de etnos, de grupos de personas que están en un mismo país, de gente que está en una misma ciudad. Dios está interesado en las naciones. Y esta iglesia tiene visión misionera hace muchos años. Ahora van a empezar otro desafío evangelístico, ¿verdad? Y nosotros queremos, tanto mi esposo como yo, trabajar con eso en este tiempo, mis hermanos. Ahora, cuando tú has leído la Biblia, si eres sincero, mi hermano, te has dado cuenta de que la vida cristiana no es venir solo el domingo a la iglesia, ¿verdad? ¿O sí? Eso es una parte. No vayamos a decir, pues no es ir a la iglesia, pues ya no voy. Eso es lo mínimo, 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 venir el domingo a la iglesia. Y algunos llegan a misa de 12, ¿verdad? No sé si todavía tienen 2 cultos. Sí, ¿verdad? Ok. Pero algunos llegan ya raspándose ahí y todavía llegan como la pasarela, ¿verdad? Hasta adelante, bien tarde y con tacones. Entonces, mis hermanos, ya se dieron cuenta que la vida cristiana no es eso. Y cuando tú ves que te puedes informar acerca de los pueblos donde se persigue a la iglesia, ¿has leído de eso? ¿Qué pasa con eso? Hay 50 países donde hay mayor persecución. México ocupaba en el 2024 el número 37, ahorita ocupa el 31. Y no pienses que solamente son países allá de Medio Oriente. Está Nicaragua, está Colombia, México y Cuba. 50 países donde hay mayor persecución, donde a la gente le cuesta la vida. Y unos siervos que están en India, apenas recibí ayer o antier una noticia de unos pastores que están encarcelados por 5 años por predicar el evangelio. La vida cristiana, mis hermanos, no es venir a la iglesia nada más, no es diezmar, es parte de, no es ofrendar, es parte de. Mi hermano, y ser parte del cuerpo de Cristo, en algunos lugares les cuesta la vida, literalmente les cuesta la vida. Les cuesta el matrimonio a mujeres musulmanas que se convierten al cristianismo, les cuesta su matrimonio, les cuesta su maternidad, les quitan a los hijos. Nosotros relativamente aquí en Pachuca, nosotros donde vivimos en la tierra de Dios que se llama Salamanca, no tenemos persecución. Sin embargo, hay gente que muere por causa de Cristo. Y entonces cuando tú te metes realmente, no nada más lees la Biblia, sino que te metes a la palabra, tú vas a encontrar el corazón de Dios. Ahora, vamos a buscar varios pasajes en la Biblia y quiero que tengan su Biblia a la mano, por favor, y que quien lo encuentre primero lo lea, por favor.
¿Qué dice la Biblia acerca del anhelo de Dios por la salvación de los que no creen? ¿Qué dice, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Alguien rápidamente búsquelo y se puede poner de pie y nos lo lee, por favor, mis hermanos, en voz que se escuche. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice? Sí, hermano. ¿Está bien? Adelante. Ajá. Ajá. ¿Qué es el corazón de Dios ahí? Gracias, hermano. ¿Qué es el corazón de Dios ahí? ¿Qué quiere Dios por la gente que no lo conoce? Que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan. Y seguramente ustedes leyeron segunda de Pedro cuando leyeron la Biblia por 6 años. Ese es el corazón de Dios. ¿Qué más dice también Isaías 53, versículo 4 al 6? Que ya eso es ese pasaje nos lo debemos de saber de memoria todos, hermano. Todos. Isaías capítulo 53. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo lee? Bueno, ahí está adelante. Aquí está mi hermano. Ajá. Léanmelo, hermano. Capítulo 53. Síganle el otro versículo, mi hermano, por favor. Hasta el 6. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, ese es un pasaje evangelístico. Si tú lo analizas, está ahí el plan de salvación. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios según Isaías 53? ¿Qué hizo? Nos salvó. ¿Qué más? ¿Qué más? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y nosotros pensamos, de pobrecito, Dios lo está castigando. No, lo castigó por nosotros. ¿Y qué dice Efesios 2, 4 y 5? Que también debemos sabérnoslo de memoria. ¿Qué dice Efesios 2, 4 y 5? ¿Qué dice? Ahí está. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, mi hermano. ¿Qué es el corazón de Dios ahí? ¿Qué te está diciendo? Que estábamos muertos y que rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Ahora solo quiero pedirte un minutito para que pienses en tus vecinos, en tus familiares inconversos, en la gente de las colonias donde van a plantar ustedes la palabra, en gente en el estado de Hidalgo que todavía no conoce a Cristo, de grupos étnicos que todavía no lo conocen, así como del otro lado del mundo. El primer país de mayor persecución es Corea del Norte. Antes era el segundo Somalia, sigue siendo Somalia. El tercero antes era Libia, ahora es Yemen. Los que antes estaban como México número 37, ahora está 31, ha subido. Y nosotros en nuestra iglesia estuvimos apoyando a unos hermanos que no puedo decir su nombre ni el lugar, pero que estaban siendo perseguidos, encarcelados en nuestra patria, sacados a jalones de su casita y metidos en la cárcel en las peores condiciones. México tenemos fama de persecución. Así es que ahora les voy a decir 3 cosas que también quiero que se aprendan. Lo que vamos a conectar ahora son 3 cosas. El deseo de Dios, mi intimidad con Él y la salvación de quienes todavía no lo conocen. Entonces, primero, el deseo de Dios. Primero piensa en Él, el deseo de Dios. Luego, mi intimidad con Él y la salvación de quienes todavía no lo conocen. ¿Quién me lo dice? Primero, el deseo de Dios. Después, mi intimidad con Él y después, la salvación de los que no lo conocen. Y vamos a Ezequiel 22:30, por favor. Y ese es un pasaje muy conocido, bueno, espero, muy conocido para muchos.
Ahí está. ¿Quién lo puede leer, por favor, mis hermanos? Y le pedí a la hermana que está allá que me haga favor de ponerlos en varias versiones. A ver. Entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Muy bien. Mija, ¿me lo puedes poner en las otras versiones? Pero déjenme decirles una cosa, mis hermanos, de Ezequiel 22:30. Dios, gracias hermana que lo leyó. Dios inicia la búsqueda de colaboradores, pero con el fin de salvar a aquellos que merecen morir. Quien levante la mano para responder a esta búsqueda deberá saber cuál es el mensaje que debe dar. Deberá crecer en su nivel de pasión en la oración y deberá saber el grado de compromiso, rendición y entrega que se requiere. Desgraciadamente, Dios no encontró a ningún colaborador. Nadie se dispuso. Vamos a ver las otras versiones. ¿Qué dice, por favor, la otra versión de la palabra de Dios para todos? ¿Sí la encontraste, mija? Sí, ok. ¿Quién lo lee? Pero fíjense, mis hermanos, léanlo, por favor. ¿Un varón puede ponerse de pie y leérmelo? Así como dice mi yerno de los hombres. Órale, sí, dale Rubén. Sí. He buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Ok, gracias, hijo, por favor. Que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Gracias. El contexto de este versículo rápidamente, mi hermano, es que el pueblo de Israel, el reino del norte, estaba mal, pero mal. Con idolatrías, con desobediencia, mal. Y Dios lo iba a destruir. ¿Pero qué está haciendo? Dice, busqué. ¿Qué dice? He buscado a alguien que sea un pacificador. ¿Para qué? Se interponga entre mí y el pueblo a quien yo voy a destruir. Pero otra vez, ¿cómo termina? No lo he encontrado. ¿Qué dice la otra versión, mija? Por favor, en la traducción del lenguaje actual. Hermano, ahora sí, por favor. He buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Okay. ¿Ustedes ven aquí el nivel? ¿Dice, hermanos, cómo va aumentando? A ver, ven Liz, por favor. Fíjense cómo dice aquí. Vamos a suponer, ven Rubén, ya te toca, ya sabes que siempre te toca. Tú me vas a defender, ¿ok? Muy bien. Entonces Liz me quiere atacar, pero dice allí, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Como que Liz me quiere pegar y ella ok, eso me defiende. Alguien que se ponga entre ella y yo. ¿Ok? Ahora dice, alguien que lo proteja como una muralla. Como una muralla, ¿sí? Y dice, alguien que me ruegue por ella. ¿Tú cómo harías? ¿Alguien que qué, perdón? Que me ruegue por ellos. Ah. No la destruya. No la destruya. Gracias, sí. Hermanos, ¿vemos cómo aumenta el compromiso? Fíjate lo que dice primero. Alguien que los defienda. Bueno, Rubén se pone entre Liz y yo y bueno, nada más así como estorbándole, ¿no? Pero luego, ¿qué dice? Dice que se ponga entre ellos. Ya va un compromiso mayor porque si Liz me quiere golpear, le toca a Rubén primero el golpe. ¿Qué dice después? Que lo proteja como una muralla. Aquí no pasas. Aquí si la golpeas, me vas a golpear primero a mí o te tumbo si la quiero golpear a ella. ¿Y qué dice la otra? Alguien que me ruegue por ellos. ¿Y qué dice? Para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Ok, vamos a la otra versión, mija, por favor, la de la NTV. Ok, otro varón que me lo quiera leer, por favor. ¿Mi hermano? Sí. Ah, bueno, ok, ahorita sigues tú, mi hermano. Sí, mijo. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Gracias, hermano. Otra dice alguien, ¿verdad? Alguien. ¿Y qué dice aquí? Aquí está un poco más complicado el asunto porque tiene que reconstruir
la muralla. Para que yo los quiero destruir, o sea, merecen, pero no quiero hacerlo. Y quiero buscar a alguien que se ponga entre nosotros, pero otra vez es el mismo versículo, termina igual. ¿Y qué dice la otra versión, por favor, mija? La de NBI. Ahora sí, mijo, por favor. La NBI. De ellos, a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí, por mi tierra, para que yo no la destruya y no lo vea ella. ¿Qué diferencia puede haber aquí, mis hermanos? ¿Alguna diferencia poquita allí? ¿Cuál será? Aquí, ¿qué tiene que hacer? Construir un muro. Fíjate, construir un muro y que se ponga en la brecha delante de mí. Ahora hay varias palabras que nosotros tenemos que definir y una de ellas es vallado. Esta primera palabra, tal vez las personas que han trabajado en el campo, que saben de eso, saben de qué se trata. Pero déjenme leerles lo que dice el diccionario. El vallado es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardas, estacas o etcétera, para defender un sitio e impedir la entrada. El significado de vallado en la Biblia, fíjense hermanos, es un cerco de protección para prestar ayuda al que se encuentra en dificultades o desesperación en algún momento de su vida. Lo repito, un cerco de protección para prestar ayuda al que se encuentra en dificultades o desesperación en algún momento de su vida. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Según el diccionario, es exponerse uno mismo para la protección de algo, defenderse contra cualquier peligro que asalte, tomar el lugar de un defensor caído. Según la Biblia, ponerse en la brecha es interceder por alguien que no puede defenderse de los peligros espirituales que le acechan. Así que, mi hermano, ¿cómo entiendes estos versículos, este versículo en 5 versiones? 5 versiones, o sea, lo tenemos que comprender. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese. Y ninguna versión nos hace el favor de cambiar el final, todas terminan igual. ¿Qué dice? No lo hallé. No lo hallé. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer? Viene un desafío grande este año, según lo que el hermano pastor y su esposa nos platicaban. Viene un gran desafío. ¿Qué se va a hacer? ¿Con quién va a contar Dios aquí en la iglesia? ¿Va a venir aquí y no va a encontrar a nadie? ¿Va a seguir buscando a alguien y no lo va a encontrar? ¿Va a terminar esta historia de la PIB como terminó Ezequiel 22:30? No lo hallé, dice. No lo hallé. Y quiero que se ponga alguien, dice, delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Ahora, ¿tenía el derecho Dios de destruirlos? Sí, porque antes eran idólatras vilmente. Ahora, el pacificador que menciona en una de las versiones es un intercesor. ¿Qué es lo que tienes que decirle a la gente, mi hermano? Algo bien fácil. Segunda los Corintios 5:20. A ver, esposo mío, ¿te acuerdas del lema de los embajadores del rey? A ver, dilo. Uy, miren qué buena memoria. Espérenme. En el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oh, ese es más complicado. Menciona al final, prometo vivir por lo mismo, viviré una vida pura, diré siempre la verdad, remediaré la injusticia, seguiré a Cristo el Rey. Si no lo hago así, ¿para qué nací? Se lo aprendió cuando tenía 7 o 8 años. Así que ya denle chance que se le olvida tantito, ¿verdad? Pero fíjate, remediaré la injusticia. ¿Qué más? Seguiré a Cristo el Rey. Y si no lo hago así, ¿para qué nací? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, mis hermanos? Reconcíliate con Dios. Si una vez, yo le dije una vez a una señora allá en León, ¿sabes que tú eres enemiga de Dios? Me dice, ay, María Luisa, no me digas tan feo. Digo, si eres enemiga de Dios, reconcíliate con Él. Así de fácil empezamos la conversación. ¿Cómo que soy enemiga? Porque nadie cree que es enemigo de Dios. Nadie cree. Hasta le dicen Diosito, de cariño, ¿verdad?
Pero nadie cree que es enemigo de Dios, pero somos enemigos de Dios. Y le tenemos que decir, reconcíliate. Mi hermano, otra cosa que tienes que hacer es que aumenta tu nivel de pasión en la oración. Señor, te pido por los perdidos, amén. ¿Cuáles? Los que ponen localizado, no localizado, la alerta Amber. ¿Cómo oramos a veces por los que no conocen a Cristo, hermanos? Porque este versículo de Ezequiel 22:30 habla de intercesión. Y un intercesor es el que se pone así como ahorita Rubén. Ay, pero yo que me voy a interesar por los chinantecos. ¿Quién sabe dónde están esos? Hay esos vecinos que son tan latosos con esa música el sábado para amanecer el domingo que parece que su música está en mi sala. ¿Les ha pasado en su rancho? Porque en mi rancho sí pasaba, y en León bien seguido. Piensa en las personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo ruegas por ellos? Nada más así, como la primera que Liz me quería pegar y Rubén se pone ahí. Así nada más. O de tal manera que ruegas por ellos, que ruegas. En mis devocionales esta semana y la semana pasada Dios me ha dado unas cachetadas con guantes blancos bien buenas. Porque Él me llevó a entender el pecado que esa persona por la que tú estás orando, que te duele hasta el alma lo que está haciendo ahora, el pecado de ella es igual que el tuyo, Mary. Solo que tú no estás ahí por la puritita gracia de Dios. Pero lo que ella está haciendo y lo que tú has hecho es lo mismo. Y la misma gracia que yo he aplicado para ti, la puedo aplicar para ella. Así es que no me digas que Señor deténla, aunque sea con un accidente. Señor deténla, aunque sea con una enfermedad fatal. Señor, es que le pase algo para que reconozca que eres tú, que reconozca que anda mal, porque yo así estaba orando. Señor, deténla así de golpe, aunque sea con un accidente. Y el Señor me dijo, a ver, ¿quién te puso de jueza? A ti. El mismo pecado de ella es igual del nivel del tuyo. La única cosa, la única diferencia soy yo contigo. Así que mi hermano, aumenta tu pasión en la oración. Ponte en el lugar de la persona perdida. Cuando todos los chiquitillos, ahora me dijo Liz que fueron 54 chiquitillos ahí a la, ¿dónde? Virreyes. ¿Qué van a hacer con todos esos chiquillos? Porque detrás hay una familia, hay abuelos, hay papás, hay hermanos mayores. ¿Vas a orar nada más, Señor, bendice a los niños de Virreyes? ¿O de veras vas a rogar por ellos, a ponerte en su lugar, a interceder por ellos, a que te duela que esos niños en 2 o 3 años anden perdidos? Vamos a rogar por ellos, vamos a aumentar nuestro nivel de pasión en la oración. Tú tienes que también, mi hermano, entender el nivel de dedicación que se requiere, porque dice que un vallado es una tierra que se apisonada, que se tiene que poner con mucho esfuerzo para que quede bien durita. El evangelizar requiere mucho trabajo, mis hermanos, requiere dedicación. Y el otro versículo, que la otra versión dice que tiene que reconstruir un muro, o sea que tienes que tener esperanza. Es diferente construir que reconstruir, ¿verdad? ¿Qué implica la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Construyes y empiezas de cero, pero cuando reconstruyes, ¿qué quiere decir? Que ya hubo algo que se destruyó y tienes que reparar. Pues te vas a encontrar así, mis hermanos, vidas que tienes que construir desde ahí, otras que tienes que reconstruir, matrimonios rotos, chicos con todo lo que ahora se les está ofreciendo a los jóvenes totalmente ajeno a Dios, resentimientos que por generaciones pasan. Cuando mi papito se fue con el Señor en el 2022, mi mamá me dijo que yo iba a ser la albacea de todas las cosas que hay que hacer. Y ahí estoy ahí con el abogado, ahí constantemente. Y me dijo el abogado, un día, fíjese señora, dice, tenemos actas, demandas desde 1944. Dice, mire, están ahí en una bodega, ahí en la notaría, y hasta nos da miedo voltear la hoja porque hasta se rompe.
Dice, y justo ayer o antier vino una de las personas relacionadas con ese caso, ya no supo ni por qué, se pelearon los tatarabuelos, pero siguen en pleito. Los primos no se hablan, los tíos no se hablan, no se conocen los niños que han nacido en 3 o 4 generaciones y el pleito sigue. Pues así, mis hermanos, cuando vamos a ir casa por casa o vamos a ir a Virreyes o a las otras colonias donde están abriendo obras, se van a encontrar historias así. Y que tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo le haré? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo les damos esperanza a estas personas? Pues a veces necesita construir y a veces necesita reconstruir. Y si tú no has aumentado tu nivel de pasión en oración, mi hermano, no vas a poder. Y el nivel que también de compromiso que necesitas es constancia. Es constancia y constancia, mis hermanos. Y el nivel de paciencia que debes tener, mi hermano. Porque hay gente que de veras desespera. ¿O no les ha pasado en su rancho? Desespera. Porque les vas y les dices y luego, ay, no hice mi lección. ¿O no puede mañana? ¿Les ha pasado eso? ¿No puede mañana? ¿O ya estás bien listo para irte? Te llega un mensaje. No voy a poder porque me llegó visita. De tutti frutti, circunstancias que encontramos. Y por último, quien inicia la búsqueda, mis hermanos, es Dios. Y busca 2 tipos de personas, colaboradores y gente perdida. Y a los colaboradores nos usa para ir con la gente perdida. Dios es, así que tú ni te creas muy. Cuando mi esposo me dice, ay, sí te crees muy, le digo, no, soy. Soy muy, para que te comprendas con quién te casaste. Así que no te creas muy, mi hermano. Dios es quien te llamó. Y si tú respondiste es por su pura gracia. Y los que no respondan es porque son desobedientes. Y aquí viene la bendición y tú te haces para acá por ser desobediente. Y porque no, porque escoges la comodidad antes que la santidad. Y escoges la diversión antes que la oración. Y escoges el entretenimiento antes que el discernimiento. Así que te haces para acá, pues tú eres el que pierdes. Y el que levante la mano para decir, sí, Señor, para que esos versículos no terminen que no lo hallé, quien diga, sí, Señor, yo me voy a poner en la brecha, tienes que estar bien seguro qué le vas a decir a la gente. Tienes que estar bien seguro que mi hermano te va a llevar tiempo, orar, vas a tener que invertir dinero. Vas a tener que invertir tiempo de oración, sufrimiento. Tienes que invertir tiempo para memorizar el plan de salvación. Porque a lo mejor, no sé, hijos, si se necesite enseñar a los hermanos a compartir el plan de salvación en 5 minutos. Porque a veces, pues sí, es que Diosito lo ama. Y si te encuentras con uno de una secta, ya te acabó. Tienes que dedicar tiempo a saber qué dice, cómo es el evangelio, cómo vas a decir el evangelio. Y está súper fácil, mi hermano, súper fácil. En 1 de Pedro 2 está ahí así bien clarito. Cristo vino a morir por todos los hombres, una sola vez, el justo por los injustos, entregó su vida, subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, resucitó, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y intercedió por nosotros. Hay que enseñar a los hermanos cómo decir el evangelio en un ratito, para que cuando vayamos tengamos ¿qué? Tener el mensaje correcto en poco tiempo, sin mentir, sin quitarle ni agregarle. Pero tienes que invertir tiempo en estudiar la palabra, mi hermano, para saber qué es el evangelio. Tienes que invertir tiempo para orar, de veras, mi hermano. Es tan diferente cuando tú oras, cuando tu corazón y tu rodilla, si es que todavía puedes, se doblan, es diferente. A cuando oras rápido, ya estás en tu mente con la lista de las cosas que tienes que hacer ahora y el apuro de lo que tienes que moverte. Ve desde defenderlo hasta ponerte como una muralla y rogar por él o por esa persona a Dios para que no la destruya. ¿Ok? Y finalmente, pues yo tengo otro pasaje, pero yo no voy a alcanzar, así es que hasta ahí le vamos a parar.
pero yo espero que Ezequiel 22:30 sea para ustedes importante y que lo apliquen, mis hermanos. Ponte en la brecha. Piensa en las colonias que se va a evangelizar y ponte en la brecha. Y dile al pastor o a quien se ha encargado de esos proyectos, yo levanto la mano y yo asumo que voy a tener que pasar mi nivel de pasión en la oración. Y yo asumo que voy a tener que pasar mi compromiso, mi nivel de compromiso en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en dedicación para predicar la palabra. Porque yo, en todas las veces que he leído la Biblia completa, encontré que en el corazón de Dios están los perdidos. Y no lo voy a hacer para apoyar al pastor. En la iglesia no hacemos nada para apoyar al pastor. En la iglesia lo hacemos porque vamos a apoyar el reino de Dios y a Dios. Y ahí en su palabra dice que Él retarda su venida porque está esperando que se arrepientan. Entonces vamos a ayudar al reino para que se arrepientan. ¿Y cómo? Se necesita un intercesor, un pacificador, alguien que se ponga en la brecha y que esté dispuesto a pagar el precio. Y mi hermano, solo lo vas a poder pagar por la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Tú no lo vas a poder hacer solito. Tú no tienes las suficientes agallas, ni capacidad, ni sabiduría para hacerlo. Solo en dependencia del Espíritu Santo lo vas a poder hacer. Y entonces fíjate de todo lo que te pierdes cuando te quedas en la banca. Y cuando eres un cristiano de domingo de 12 o de 11 o de no sé. Y solamente te quedas ahí. Así es que vamos a orar. Señor, te ruego que ayudes a mis hermanos, Padre Eterno, en este desafío que ahora ellos tienen para llevar tu palabra, Señor, a otras comunidades aquí en Pachuca y que tú abras aún más, Señor, la visión para que puedan de la iglesia salir misioneros, Señor, a nuestro país, a nuestro mundo, Señor, a nuestro estado, al estado de Hidalgo, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos a poder meterse a tu palabra para concretar en su mente qué es el plan de salvación, para tenerlo listo, Señor, memorizado, bien entendido, bien claro en su mente y en su corazón, Señor. Y también, Padre, que mis hermanos estén dispuestos a aumentar ese nivel de pasión, Señor, en la oración y aún dar de su dinero, dar de su tiempo, dar de sus capacidades, Señor, con tal de que ese anhelo de tu corazón se vea cumplido, que es la salvación de las personas. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor.